Bendiciones, amados hermanos y amigos. Les saluda el pastor Oseas Sandoval una vez más para compartir la bendita y santa palabra de nuestro Dios. El día de hoy estamos seguros que Dios tiene una palabra que bendecirá tu vida, la vida de tu familia, la vida de tus hijos. Estamos completamente seguros de que Dios no fallará si nosotros le mezclamos fe a la palabra de Dios. El Señor es bueno, Él es grande en misericordia. Dice su palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias. Antes de que abramos los ojos, ya el Señor derramó sobre su creación sus misericordias, porque Él sabe que las vamos a ocupar, porque somos humanos que estamos expuestos a cometer errores todos los días. Su palabra dice que su sangre limpia, purifica nuestros cuerpos, espíritus, nuestra alma también. Estamos emocionados, estamos contentos, porque a pesar de las tormentas, de los problemas, estamos en pie creyendo que el Señor está con nosotros. Su palabra nos garantiza que en medio de los problemas, de las luchas, las necesidades, es cuando el Señor está más cerca de nosotros. Solamente tenemos que poner nuestra mirada en Él y no tanto en el problema, ¿verdad? Entonces estamos ahí ayudando a nuestro pueblo, Izabal, ahí poniendo nuestro granito de arena también, por la gracia y misericordia del Señor. Muy bien, vamos a pasar rápidamente al tema que tenemos para el día de hoy, una palabra que Dios me ha dado para tu vida. Pon atención, toma nota, saca tu cuaderno, llama a tu familia, comparte con tus amigos y tus familiares, que no nos dé pena ni vergüenza, que sepan que nosotros hemos sido transformados por el poder de Jesucristo. El Señor dijo que el que se avergonzara de Él en la tierra, Él se iba a avergonzar de Él delante de los ángeles en el cielo. Que no nos dé pena ni vergüenza, que el mundo sepa que nosotros amamos a Jesucristo, creemos en Jesucristo y que lo compartimos con todos nuestros amigos y familiares. El día de hoy yo tengo un tema que el Señor en su infinita misericordia me lo dio a raíz del último tema que di el día miércoles de la bienaventuranza que encontramos en Mateo capítulo 5, verso 3. Y dice así la bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. La voy a volver a leer. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Hablé de esa bienaventuranza el miércoles pasado y hoy sábado el Señor me dio una luz más en esa bienaventuranza y es la que hoy quiero compartir con ustedes. Por eso le he llamado a este tema la bienaventuranza llave. La bienaventuranza llave. Y ahora usted va a entender por qué yo le he llamado de esa manera. Entonces, como dije en el tema pasado, lo que la palabra de Dios dice va contrario a la mente humana, al sistema terreno. No por gusto dice la palabra en Romanos 12:2 que nuestra mente tiene que ser transformada por medio de la palabra de Dios. Que no debemos amoldarnos al sistema de este mundo, porque el sistema de este mundo tiene un molde que la palabra nos advierte que no debemos amoldarnos a ese sistema, sino buscar la renovación de nuestra mente a través de la palabra de Dios, a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, voy a leer también el verso 1 y 2 del capítulo 5 del libro de Mateo.
Y dice, y cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Cuando me puse a meditar en esa bienaventuranza, en ese verso 3 de Mateo 5, se me abrió el coco, como dicen los predicadores, se me abrió el entendimiento y me puse a pensar, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? Y empecé a investigar en la palabra de Dios y pues quiero decir anticipadamente que este no es un estudio exhaustivo de la palabra porque nadie lo podría hacer. Es demasiado. Entonces nosotros damos un poquito nada más de lo vasto que es la palabra de Dios. Estos son temas de discipulado que se pueden estudiar en meses, etcétera. Entonces, pero el día de hoy vamos a dar un aperitivo de lo que es el reino de los cielos. Porque la pobreza de espíritu, esta bienaventuranza podríamos decir que se divide en tres partes. Número 1, bienaventurado, dichoso, 3 veces feliz. Eso significa bienaventuranza. Bienaventurado, dichoso, feliz, 3 veces bendecido, dichoso, feliz, etc. Como número 2, pobre de espíritu. Y número 3, de ellos es el reino de los cielos. Es algo maravilloso. Entonces, ya para entrar en tema, podríamos decir que la humanidad, porque no por gusto dice la palabra que el Señor le hablaba a las multitudes y a los discípulos. Entonces, el Señor lo que está diciendo aquí es a las multitudes, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, cuando yo me siento pobre de espíritu, cuando yo reconozco que tengo una bancarrota espiritual, entonces es cuando Dios me puede ayudar. Y esa carencia de espíritu es cuando el reino de los cielos puede ser mío, como dice la bienaventuranza. Porque cuando yo me considero bien, me considero que no necesito a Dios. Tengo mi religión, practico cosas, tengo imágenes y deposito mi confianza en eso. Entonces yo estoy haciendo a un lado a Dios, al Dios verdadero, al Dios de la palabra. Por eso dice aquí que somos bienaventurados cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual. Y cuando uno reconoce la pobreza espiritual, entonces el reino de los cielos es mío. Ahora, o sea, hay un traslado de reino. Hay un traslado de reino. Porque dice la palabra en Colosenses 1:13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Hay un traslado de reino. Porque cuando uno no tiene la revelación del reino de los cielos, entonces uno vive bajo el reino de las tinieblas. Y sabemos que el reino de las tinieblas lo gobierna el diablo, lo gobierna Satanás, y es el que incita a las personas a pecar, a destruir sus vidas en el vicio. Entonces, cuando mis ojos espirituales son abiertos, cuando yo reconozco mi pobreza espiritual, hay un traslado de reino. Por eso yo le llamo a esta bienaventuranza la bienaventuranza llave, porque esta bienaventuranza abre la llave para entrar al reino de los cielos. Dice la palabra en el verso que leí, que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecado. ¿Quién perdona los pecados? Jesucristo dice aquí
Colosenses 1:13. ¿Quién perdona? ¿Quién nos redimió? Jesucristo, dice la Biblia. Entonces, ese reino, ya ahorita ya nos trasladamos al reino de los cielos. Síganme la pista. Entonces ahorita ya entramos, ya vemos el reino de los cielos. Reconocemos nuestra pobreza espiritual, etcétera. Usted puede ver el mensaje del miércoles y ahí amplío más lo que estoy diciendo ahorita. Ese reino tiene rey y el rey se llama Jesucristo. El reino de las tinieblas, el que gobierna ahí es Satanás, que Jehová lo reprenda. En ese reino tenemos redención, tenemos perdón de pecado, porque el pecado, la culpa, es lo que hace a la gente caer en vicios, caer en tanto problema que aqueja a la humanidad. La palabra dice en Mateo 3:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿quién es el que se había acercado? Jesús. Jesús era el reino de los cielos en la tierra. Por eso dice él, arrepentidos. Cuando yo me arrepiento, yo estoy reconociendo algo. Estoy reconociendo de que yo necesito ser perdonado. Esa es la pobreza de espíritu. Esa es la pobreza de espíritu. Entonces el Señor empezó a predicar, dice Mateo 3:17. El reino, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy yo predico lo mismo. El reino de los cielos está en la tierra. Porque el reino de los cielos, cuando yo reconozco mi pobreza espiritual, se mete adentro de mí y es lo que nosotros predicamos. Porque hemos sido redimidos de nuestros pecados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Mateo 3:17 es lo que acabo de leer. Ahora, Romanos 14:17 dice, porque déjeme decirle que cuando yo entro al reino de los cielos, porque una cosa es ver el reino de los cielos y otra cosa es entrar al reino de los cielos. Cuando yo entro al reino de los cielos, cuando yo miro el reino de los cielos, hay beneficios, hay bendiciones. Por el contrario, por el lado malo de las tinieblas, cuando la gente vive bajo ese reino de tinieblas, ¿qué es lo que hay? Hay destrucción, hay muerte, hay pecado, adulterio, fornicación, divorcio, etcétera, etcétera. Pero hay muchos beneficios, nomás yo voy a decir 2 o 3. Pero mire, Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios, aquí quiero un pequeño paréntesis. Hay teólogos que dicen que el reino de Dios y el reino de los cielos son dos cosas diferentes, pero no. Hay otro sector que dice que el reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo. No tengo tiempo para explicar eso, pero usted puede hacer su propia investigación. Dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, lo que el apóstol Pablo está explicando aquí, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué es lo que la gente busca en el reino, en la tierra? Comida y bebida, fiesta, diversión, como que no existiera más que hacer. Aquí en Puerto Barrios los chupaderos están por todos lados, 2, 3 de la mañana chupando, balazos, etc. Ese es el reino de las tinieblas. Estas personas viven bajo el reino de las tinieblas, porque el amo de ellos les dice, hoy vas a chupar, hoy vas a pelear, hoy vas a matar, hoy vas a hacer esto, hoy vas a hacer aquello. Él es el amo de los que andan bajo el reino de las tinieblas. Pero cuando nosotros somos trasladados al reino de los cielos, hay justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Esa es una promesa de Cristo para todos los que creen en Él. Otra bendición es porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios.
O sea, el reino de Dios, el reino de los cielos, no es religión, no es religión. Dice la palabra que es poder de Dios, poder de Dios. El poder de Dios nos da, nos embiste, nos empodera por medio del Espíritu Santo para batallar contra las acechanzas del enemigo. A modo de conclusión quiero decirles, el gran predicador Moody dijo en una ocasión, muchos reinos se han levantado a través de la fuerza, a través de la violencia, pero hubo un reino que hace más de 2000 años fue fundado sobre la base del amor que hasta el día de hoy permanece. Lo voy a repetir. Hay un reino que hace más de 2000 años fue fundado sobre la base del amor y ese reino permanece hasta el día de hoy. Fue fundado por Cristo, por 12 hombres y ahora somos millones de millones. El reino crece, el reino de los cielos crece como el grano de semilla de mostaza. Jesús dijo que era una manada pequeña, pero que al Padre le había placido darnos el reino de los cielos. Somos un reino que tenemos poca fuerza humana, pero tenemos una fe muy grande y por eso hemos visto el reino y hemos entrado al reino de los cielos. El reino de los cielos es Dios con nosotros, está adentro de nosotros. Ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene oportunidad para todos. Aquí no hay discriminación, pobres, ricos, marihuaneros, borrachos, prostitutas, etcétera, etcétera. Todos tenemos oportunidad de entrar al reino de los cielos. Lo único que tenemos que hacer es reconocer nuestra pobreza espiritual. Los discípulos no entendían que era un reino de amor y no de violencia. Eso pasaba con los discípulos. El reino de los cielos no destruye el pecado, sino salva al pecador, porque hay otro reino, el de las tinieblas. Este reino, primero eran 12, luego eran 500, luego eran 3000, luego eran 5000 y hoy somos millones. Jesús no vino a imponer un reino sobre la tierra. Él dijo, mi reino no es de este mundo, porque el reino es espiritual. No se puede ver con los ojos naturales, se tiene que ver con los ojos del Espíritu. Del Espíritu. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Porque la palabra habla de un reino milenial en donde Él va a gobernar literalmente sobre la tierra. Ahora, quiero hablarle finalmente sobre el encuentro que Jesús tuvo con un hombre que se llamaba Nicodemo. En Juan capítulo 3 encontramos esa historia. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tú necesitas para ver el reino de Dios? Nacer de nuevo. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 3. Míralo en tu Biblia. Tú quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo hago para nacer de nuevo? Arrepiéntete de tus pecados, reconoce que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para redimirte y tú vas a entrar a la familia de Dios. Luego la conversación entre Jesús y Nicodemo continúa y dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravillosa revelación la que estamos leyendo aquí en la palabra de Dios! Cuando la palabra de Dios dice en verdad, y se repite 2 veces seguido, eso significa que es algo que va a suceder rápido, o sea, eso era lo que iba a suceder rápido. Pero quiero hacer un paréntesis aquí.
Yo creo que mucho cristiano se ha quedado solo con ver el reino de Dios. Se han quedado solo con el nuevo nacimiento. Son salvos, pero ahí se han quedado. Y viven una vida a media asta, un evangelio apagado, leen la Biblia cuando se acuerdan, buscan a Dios solo cuando tienen problemas, etcétera, etcétera. Se han quedado solo viendo el reino de Dios, porque sus ojos espirituales fueron abiertos. Dejaron de pecar, dejaron el cigarro, la mujer ajena, el hombre ajeno, etcétera, etcétera. Y se han quedado solo viendo el reino. Pero hay otro grupo que dice aquí la palabra de Dios. En Juan capítulo 3, verso 4. Mire lo que dice, verso 5. En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Agua y Espíritu. El agua es el bautismo en agua, es un paso de obediencia, es muerte y resurrección, a ejemplo de Cristo, siguiendo los pasos de Él. Espíritu está con letra mayúscula, eso significa Espíritu Santo. O sea, necesitamos ser embestidos por el Espíritu Santo como en Hechos 2. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, dijo el Señor. Entonces la invitación es no solo a ver el reino, es a entrar al reino y disfrutar de las bendiciones que el reino tiene para sus hijos. Y Cristo finaliza diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es. Carne es alma más cuerpo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era el maestro de Israel. Era un hombre prominente, era un hombre muy versado en la ley del Señor, pero no entendía lo que Cristo le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque él tenía religión, él solo usaba su mente, pero para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo, es necesario ser pobre en espíritu para poseer el reino de los cielos. Nicodemo sabía todo, es más, reconocía a Jesús que venía de Dios, reconocía los milagros que Jesús hacía, pero no tenía la revelación de entrar al reino de los cielos. Hoy quiero dejar en tu corazón, si tú ya tuviste la revelación del reino de los cielos y tú eres cristiano, dejaste el pecado, dejaste todos los pecados que tenías antes, la invitación es, entra al reino de los cielos. Entra al reino de los cielos por medio del bautismo en agua y la investidura del Espíritu Santo. Tú me dices, hermano, yo ya soy bautizado en agua, soy bautizado en el Espíritu Santo, hablo lengua, amén, gloria a Dios. Entonces la invitación es que vayas y prediques, que compartas el reino de los cielos. No te quedes con esa bendición, hay que compartirla. Es lo que hacemos. Por eso usamos las redes sociales, usamos los medios escritos, digitales, etcétera, para compartir el reino de los cielos. Porque ese es el trabajo que tenemos que hacer en la tierra mientras el Señor regresa por nosotros. Comparte el reino de los cielos. Y si tú, amado hermano que me ves, que me oyes, tú ya miras el reino, tú eres cristiano, dejaste el pecado, dejaste los pecados grandes, etcétera, pero no has entrado al reino, te has quedado estancado, sumergido en el trabajo, buscando pretextos para no ir a la iglesia, para no servir, para no predicar, para no obedecer el llamado de Dios y entrar al reino de los cielos. La invitación es despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Quién te va a despertar? Tú te tienes que despertar. Tú ya lo sabes palabra, etcétera. Ahora tú tienes que despertar para entrar al reino. Hay quienes estuvieron adentro del reino y se han salido y han dejado de disfrutar las bendiciones que Dios tiene para todos los que no solo miran el reino, sino entran al reino. Esa es la invitación. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Arrepentidos, dijo mi Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es poder. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino paz, gozo, justicia en Cristo Jesús. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable.
de Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es mi oración a que tú y yo entremos al reino y disfrutemos y exploremos las grandes bendiciones que la palabra de Dios tiene para todos los que creemos. Amados, nos vemos en la próxima transmisión de Ministerios Casa de Gracia. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Nosotros te amamos, Dios te ama y nosotros también te amamos. Bendecimos tu vida y te deseamos éxito en todo lo que emprendas. Y predicamos que seas libre de toda atadura, de todo vicio, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo demonio de pecado, de vicio, y lo atamos y le ordenamos, salga de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Que tu mente sea libre, que toda atadura de la mente, del alma, sea rota en el nombre de Jesús. Amén y amén.